Bueno, em, digamos, todas las imágenes siempre tienen algo que decir, digamos. Antes en la historia los artistas no necesariamente querían exponer algo ellos como personas, sino que lo que querían era representar algo que ya conocían, como una ideología, por ejemplo, espiritual de la muerte en Egipto, en la Edad Media con lo que es las representaciones judío-cristianas. Entonces siempre se quería transmitir una información. Habían eh, ciertos elementos, digamos, que representaban algo. Entonces, esto fue colocándose en la historia, pero nunca se analizó como tal. Ya en épocas más modernas, pues ya se empezó a darse cuenta que para poder entender las obras se necesitaba entender algunos elementos. Entonces ahí nace lo que es la iconografía. La iconografía es el estudio de los iconos. Entonces voy a intentar ir un poco rápido. Si entendemos a la etimología del término, procede de los vocablos griegos iconos, que significa imágenes, y grafei, que significa escribir. La iconografía podría definirse como la disciplina cuyo objeto de estudio es la descripción de las imágenes o, como han enseñado algunos autores, la escritura en imágenes. Entonces, ¿qué es lo que hace referencia aquí? Que lo que estudiamos no es lo textual, digamos, las letras que aparecen en algún cuadro, por ejemplo, sino las imágenes que se utilizan para escribir algo. Entonces, eso sería la iconografía. Ahora, el icono, un icono es la representación gráfica de un signo o símbolo que permite optimizar la asimilación de un mensaje en un proceso comunicativo mediante un elemento gráfico simplificado. Yo creo que es difícil poder la definición, pero creo que es bastante sencillo de entender. Un icono es lo que utilizan ustedes diariamente. Ya, por ejemplo, los emojis los colocaba porque creo yo que lo utilizan, los stickers también, los utilizan diariamente y es como han dejado de, al haber tantos, se deja de pensar en ellos. Pero esto no ha sido siempre así. Digamos, no eso ha sido un elemento que siempre ha estado en la historia, sino que es un elemento de la época moderna por la facilidad de comunicación que tenemos. Por ejemplo, es mucho más sencillo colocar, por ejemplo, el emoji de los corazones en los ojos. Es mucho más fácil enviar eso a explicarme que me gustó mucho o por qué me gustó, ¿sí? Entonces, un icono es algo que representa un concepto o un sentimiento o una emoción, digamos. Entonces, por ejemplo, los emojis creo que son buenos ejemplos. Los logotipos que ustedes ven ahí también, porque ya nuestro cerebro no solo ve, o sea, ve la imagen y automáticamente hace referencia al programa o a la red social o hace referencia a algo en específico, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si yo veo el de Facebook, yo sé que es Facebook, y mi cerebro entiende que me está haciendo referencia a una red social y hay otros elementos, digamos. Entonces, un icono siempre tiene un significado en sí. Entonces, podemos colocarlo. Eh, Creo que esto todavía no sabíamos la semana pasada, no me recuerdo bien, pero por ejemplo, si yo les coloco esta imagen, eh, posiblemente no la entiendan porque no tienen el contexto, digamos, no han tenido ningún soporte. Yo hice esto con un grado menor al de ustedes y él me decía que eran un puente, no me recuerdo con ustedes, pero decían que era un puente, que también podía ser un acueducto, que podía ser una máquina de escribir y otros elementos, digamos. Para mí tiene sentido, pero porque en algún momento pues yo tuve en mis manos un elemento como esto, que es una plancha que era calentada a carbón. Entonces la idea es que esta parte se levantaba, hay un depósito, digamos, donde se agregaba el carbón, obviamente prendido, y después de un tiempo esto comenzaba a calentar. Entonces es la primera plancha antes de la existencia de la luz, por ejemplo. Entonces ya se tenía el concepto de planchar, solo que se utilizaban otros elementos. Entonces hay que entender que el icono siempre va con la cultura. Hay elementos que para nosotros tienen significado, que para otras personas no.
por ejemplo, los stickers para mí son difíciles de entender a veces porque no tengo el contexto, digamos. Hay elementos como los memes, por ejemplo. Hay algunos que sí los entiendo y otros no, pero porque no tengo el contexto. No he estado siempre en la creación o en la cultura que las entiende. Entonces, por ejemplo, creo yo que ustedes sí son, o sea, tienen una cultura, por ejemplo, de Asia, eh, donde tienen elementos que para ustedes tienen sentido. Por ejemplo, algo tan sencillo como la música, por ejemplo. Yo intento escucharla, pero no lo... Puede ser que me agrade en algún cierto momento el ritmo, puede ser que en algún momento pues hayan otros elementos que me parezcan interesantes, pero no es lo mismo como escuchar otra música que a mí me agrada. ¿Pero por qué? Porque sencillamente la otra no la entiendo. Si hay elementos o símbolos o iconos que yo no los comprendo y al no comprenderlos no los puedo admirar. Lo estoy dando ejemplo como en la música, colores o cosas como estas, pero siempre ahora les estoy haciendo referencia a lo visual, ¿sí? Todo aquello que yo pueda ver y que pueda entender. Entonces, los cómics, digamos, tienen mucho de eso. Ok, entonces, siguiendo, sería el lenguaje iconográfico. Por lenguaje iconográfico se entiende a la información interna de la propia imagen, por lo que se articulan los temas y motivos de la misma. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de lenguaje iconográfico, significa que estoy leyendo lo que, lo que está frente a mí. La imagen tiene que comunicarme algo. Bueno, entonces, ¿qué me está comunicando? En lectura iconográfica, por ejemplo, podría colocar esta imagen, que es un papiro de Egipto. Entonces, lo que puedo hacer, digamos, hay personas que se les conoce como egiptólogos que estudian a profundidad esto. Lo que yo les haré es tal vez notar algunas cosas. Primero, por ejemplo, en esto están contando la historia de cómo, del proceso de muerte, digamos. Ya están, ¿por qué? Por esta balanza. El coyote representa como es lo que lo lleva, digamos, las almas al más allá. Y lo que hacen aquí es pues, representar que aquí hay una pluma del lado derecho, del lado izquierdo pues está el corazón del muerto. Entonces la idea es de que si esa balanza eh, baja, por ejemplo, el corazón, significa que ha sido un corazón muy pesado, muy malo. Entonces significa que él se va al infierno, por decirles algo. Mientras que si están eh, equilibrados, significa que ha sido de corazón puro y puede pasar al cielo, digamos. Pues podemos interpretarlo así. Hay un escriba, es una persona que tiene un lápiz, digamos, y tiene un animal que representa esto, digamos. No me recuerdo qué animal es, pero por ejemplo aquí también hay un dios. Logro ver que hay una vara y el látigo, que es la representación del conocimiento y de la fuerza. Entonces todos los elementos me dan una lectura. Ahora, lenguaje iconográfico. Por lenguaje iconográfico se entiende la información. No, perdón, se repitió. Ok. Aquí hay dos textos. ¿Sí? Ahora, en los dos dice, eres solo mía o mío. Ahora, ¿ustedes creen que dicen lo mismo? Les pregunto. Um, O sea, o ¿se sea, leen igual? o sea, sí se leen igual, pero se pueden interpretar de diferentes maneras. Ok, ¿cómo lo pueden interpretar? Uno parece romántico, el Mm, otro parece como si fuera una ajá. amenaza, una vaina así. Profe, Ajá, ¿sí? la, ot- la otra reunión es que nos es que me pasé la boda. Ok, está bien. Eh, eh, me- a ver si entendí como lo que me mandó, tengo que dibujar lo que me mandó. Sí, sí, tendrías que dibujar eso. Igual me escribes y yo te puedo Y ayudar. se lo envío a la plataforma. Sí, Ok. gracias. Dios. Pues, ok. Bueno, entonces, bueno, lo que iban diciendo, perdón, estaba contestando un mensaje. Pues lo que decían es interesante, digamos, cómo lo, los textos dicen lo mismo, los dos, ¿ya? Pero lo decía Valentina, el segundo da la sensación como que es una amenaza. Ahorita no es, por ejemplo, si le agrego el color rojo, va a ser
más entendido como eso, por ejemplo, porque va a ser más de referencia a la sangre, por ejemplo. Entonces, vean cómo algo tan simple como, por ejemplo, la tipografía en este caso, puede dar otro significado agregado al texto. En uno es muy romántico, si quieren llamarlo así, y el segundo es como más tétrico, más de miedo, por ejemplo. Entonces, estos elementos, pues, lo mismo es con las imágenes, solo que posiblemente en los textos es mucho más fácil reconocerlo, pero en las imágenes no tanto. Entonces, la idea es que empecemos a poder... ¿Alguien que me pueda decir qué considera que significa esto? ¿Esa imagen? Ah, ¿Comanda? no sé, como que el mundo está dañado, no sé. Ok, está dañado. ¿Qué más pueden agregar? Y ella se siente triste Ok, ella se siente triste. ¿Qué más? ¿Por qué creen por qué consideran que el mundo está dañado? por este virus, creo. Ok, ¿por qué más? Pero ¿por qué leen eso? ¿No? No sé, o sea, está como triste y también como, no sé, le está cuidando, no lo sé. Ok, gracias. Vean que tal vez esto es lo difícil en esta época, que estamos rodeados de tantas imágenes, pero que no sabemos cómo leerlas. A eso se le conoce como analfabetos visuales, ¿sí? Donde ustedes son capaces de leer textos escritos, pero no pueden leer imágenes que tienen cierta información. Lo entienden porque sí lo entienden, porque al final no están fuera de lo que está mencionando. Lo único, tal vez, es que posiblemente no le pueden dar un, una, eh, una lectura concreta porque no logran ver los mensajes, o sea, lo ven como en general. Por ejemplo, ¿cómo sé que el mundo está enfermo? Porque está envuelto y aparte tiene como un termómetro, no, sí, para medirle la temperatura, por ejemplo. Entonces, ahí ya sé que esos elementos me dicen que está enfermo. Yo sé que eso en la realidad no existe, ¿sí? No se puede envolver al mundo de esa manera, aunque obviamente esta es una representación del mundo. Luego, pues, la personaje, que es Mafalda, pues también veo algunos elementos, como por ejemplo la mano, porque está como acariciando, porque no, ella sabe que está, o tomándole la temperatura si quieren, pero ella está acariciando, ya está ahí. Su rostro está triste y aparte las piernas me gustan porque está como tímida, digamos, está como asustada, digamos, lo que está sucediendo. No solo le afecta no sé, no solo está triste, sino que también le afecta a su cuerpo porque ya tiene esta representación. Entonces, esta es como una visión. La idea es que nosotros podamos entender cómo leer las imágenes para que luego también podamos expresar en las imágenes esto que queremos exponer. Vean que aquí no utilizan ningún texto a diferencia del ejemplo anterior. Aquí no hay texto y aún así puedo leerlo. Entonces la idea es como pues profundizar más en las lecturas. Aquí sería como otra, sería una tira cómica, donde se están informando en la televisión, ella lo apaga. eh, a mí, esta imagen, si quieren ya la leen después, pero me parecía muy interesante cómo el padre, digamos, está en la primera escena, está muy concentrado, luego está enojado, digámoslo así, porque Mafalda le está apagando la televisión, luego está como pensativo, digamos, de qué es lo que está sucediendo, y al final queda con un rostro de, de reflexión, digamos, que ha entendido algo que antes no veía. Entonces va más o menos por ahí. Ahora, entonces el cómic o la historieta, pues es de una época reciente, pues las primeras aparecen en 1446. Eh, ¿Por qué? Porque antes no había una forma de poder reproducir masivamente. Entonces, al aparecer la aparición de la imprenta, pues automáticamente ya las reproducciones pueden ser un poco más fáciles, digamos. Utilizaron lo que es la imprenta, también lo que es el litograbado. El litograbado es el grabado en piedra, se le conoce. O a veces se utilizaba como madera, por ejemplo, yo tallaba la madera como un sello y lo iba reproduciendo. Entonces,
pero si quisiéramos ir más atrás, el cómic pues, podría ser como en Egipto, por ejemplo, donde se contaban historias a partir de imágenes. ¿Ya? Entonces, también aquí los mayas podríamos decirlo que utilizaron también el cómic o la historieta, porque contaban a partir de elementos visuales y gráficos y textos, digámoslo así, para representar algo. Entonces, si quisiéramos ir más para atrás. Ahora, ¿cuál es la función? Al principio de la creación del cómic fue una burla de la sociedad. ¿Sí? Lo que querían era como de la Revolución Francesa en esa época donde ya no tiene tanto sentido las clases altas. Entonces comienza a aparecer como esta burla, digamos. También había, por ejemplo, burlas hacia los, los judíos en la Segunda Guerra Mundial por la nariz que se le considera como aguileña, que aquí en Guatemala creo que la tenemos varios, que es una nariz como redonda, como un águila, por eso viene la palabra aguileña. Bueno, entonces voy a dejar aquí. Voy a pasar a otra así rápido porque creo que también esto es importante. Si tienen dudas, pues me van comentando y yo poco a poco pues, intentaré les contestando. ¿Sí? Ahora, pasé a que era de la semana pasada. Esta sería de esta semana. Erwin Panofsky es el primero que le da, que crea, digamos, la iconografía como la conocemos ahora, que es el estudio de los iconos. Él colocó una frase, digamos, dentro de sus textos que me parecía interesante. Historia del arte, de los textos y los contextos. ¿Ya? Lo que hace referencia es de que no solo tenemos que entender o sea, no solo tenemos que leer el texto, sino que tenemos que leerlo en el contexto, que es en su tiempo. Por ejemplo, yo puedo, para poder leer, eh, por ejemplo, los grabados que hemos visto de Egipto, pues yo tengo que mentalmente entender cuál era el contexto social, porque utilizaban ciertos pergaminos, por ejemplo, y no otros, porque era tan importante ellos representar la muerte. Entonces, todos estos elementos, que son bastante complejos, por eso no quiero abarcar mucho, pero todos estos contextos le daban forma a la imagen. Entonces, él hace esto. Entonces, contexto, según las obras de arte, según Panofsky, deben ser entendidas y analizadas como una expresión cultural mucho más compleja que un combinado de técnica y belleza. Lo que él decía era que no podemos analizar las obras por la técnica. Debemos analizarlas por lo que tratan de decir, pero al entenderlo en su espacio. No solo porque es bella, debe ser entendido así. El otro que decía que debía ser sincrónico, significa que debe de ser entendido en su tiempo. Es lo mismo que ahora. Ahora, por ejemplo, esta es una pintura, creo que la coloqué porque creo que la mayoría de ustedes la conocen, que es El grito de Munch. Es que hay un pastel sobre cartón. Tiene las medidas, está ¿Para qué es importante para mí? Permítanme un momento. Ahora, ¿por qué es importante? Porque podemos, digamos, si nosotros quisiéramos verlo solamente y para algunos la mitad va a decir que le gusta, para la otra mitad parece que no, pero no tenemos elementos, solamente va a ser lo personal. Pero cuando yo lo analizo a partir de la iconografía, debo de entender otros contextos. Por ejemplo, que es una persona que la entienda lo que está enfrente en primer plano. Es una persona, aunque posiblemente tengan otros elementos que no son de la realidad, pero todavía sigo manteniendo la idea de, pues, en la parte de atrás hay otros dos personajes que tal vez no se logran entender si van hacia adelante o vienen hacia mí, digamos, o van hacia el fondo del cuadro o vienen hacia mí. Entonces, el cielo, por ejemplo, tiene elementos amarillos, rojos,
rojos y naranjas, y cómo estos elementos se mueven. Entonces, para poder leer esta obra, yo tengo que entender cuál era el concepto de Munch del arte, cuál en la época, por ejemplo, en 1893, estaba sucediendo en el país donde él estaba, por qué utiliza esos colores, por qué esas formas. Por ejemplo, en 1893 comienza a verse el impresionismo, pero este no está tan claro como el impresionismo. Entonces, todos estos elementos hacen que una obra pueda ser leída o no. Ahora, esta es una frase que me pareció muy interesante. Dice, la obra de arte es un producto de la mente que, culturalmente cristalizada, daba lugar a la forma. Lo que él decía era que no, yo no creaba una imagen y esa imagen cobraba forma en la cultura, sino que era al revés. Yo tenía una idea de la cultura y luego la transformaba en una obra de arte. Entonces, por ejemplo, en el grito de Munch, no intenta representar la desesperación, sino que él internamente tiene esas emociones o esos sentimientos que luego quiere transmitir. Entonces usa una pintura como este medio. Ahora, la metáfora visual. La situación basa, la idea de la metáfora visual es que une dos elementos. No, voy a tratar de adelantarme rápido porque tengo poco tiempo. En este caso, por ejemplo, yo sé que esta persona está durmiendo, primero por la posición que tiene su cuerpo, segundo por las setas. Se recuerdan que hay también emoji con setas porque hace referencia al dormir. Y este tronco, digamos que está aquí, tronco y serrucho, es que esta persona está roncando. Entonces, toda esta imagen me está representando que él está durmiendo, digamos, profundamente porque está roncando. En este, por ejemplo, la bombilla, ¿qué simboliza? ¿O qué creen que simboliza? Una idea. Ok, gracias, Mientras. Pues, al ser una idea, significa que nosotros culturalmente entendemos a la bombilla como una idea. Entonces, significa que él ha tenido una idea. Ya sería de ver cuál es su historia, pero por lo menos ahí la puedo entender. Ahora, ¿qué creen que significa esta imagen? ¿O qué intenta de transmitirnos? Que anda en las nubes. Ok, ¿por qué crees que anda en las Tiene la nubes? cabeza en las nubes. Tiene la cabeza en las nubes, ¿qué más? ¿Algo, otro elemento que les Anda en las parezca? nubes. ¿Ah? Que está volando en las nubes. Ok, va. ¿Qué creen que significa la escalera? Ella está sobre una escalera. Mm, ¿No? Vean No, cómo, la verdad es que no sé no, cómo entender lo de la escalera. ajá, vean, ella, digamos, no, lo que pasa es de que, por ejemplo, si quitamos la escalera y ella está levitando, digamos así, en las nubes, pues sí puede ser como más claro eso, o sea, está en las nubes, pero cuando están las escaleras significa que ella tuvo que subir esas escaleras primero. Sí, ella hizo subirse y aparte está intentando, porque vean que los pies los tiene como levantados, intenta todavía más llegar a las nubes. Entonces, pues podríamos darle como otro significado, por ejemplo, está ilusionada, por ejemplo, o está buscando algo diferente. No está levitando sin un sentido, sino que está levitando o está en las nubes por algo. Ahora, por ejemplo, entonces ahí hay varios iconos. Por ejemplo, está la escalera, está el cuerpo de la mujer, porque parece mujer y no hombre, el vestido, el cabello que, por ejemplo, es corto, pero de todos modos sigo teniendo la sensación de mujer. Luego están las nubes, está el color, por ejemplo, que también me puede decir algo, porque no es lo mismo que esta obra esté en rojos o colores más claros, o perdón, más chillantes. Entonces, vean que una imagen me puede decir, a cada persona nos va a decir algo diferente porque cada uno de nosotros tenemos elementos diferentes. Entonces, pues más o menos eh, estaríamos ya la próxima semana o el próximo ejercicio, pues ya vendrían a utilizar la metáfora visual, o sea, elementos como, obviamente pues les voy tratando de agregar muchos, pero ustedes tendrán los suyos. Pero por ejemplo, un tronco con un serrucho, una idea referiendo con esto, la representación de las nubes. Entonces,
donde yo voy a colocar otros elementos. ¿Ya? Entonces, si quieren me voy a quedar aquí, digamos, en el tema. Si me quieren decir si hay alguna duda